Es que yo lo he tocado eso. Vamos a abrir la palabra allá en Isaías, capítulo 55, verso 11. Amén. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Amén. Ahora ustedes. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Hebreos 4, versos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Allá en Génesis, ¿verdad? Capítulo 6, el Señor dijo, con su palabra que dijo, dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, ¿verdad? Amén. Amén. Y hermanos, esa palabra arrasaré, ¿pueden sentarse? Esa palabra arrasaré o raeré, el vocablo hebreo es maca, y que aparte del significado de destruir, significa limpiar. ¿Qué hizo Dios con el diluvio? Él limpió la tierra, por eso mandó el diluvio. ¿Ven? No quedó nada que no estuviera debajo del agua, ¿o no? Quiere decir, hermanos, que los seres humanos, a través del pecado que hacen, están ensuciando, están contaminando la tierra. ¿O no es así? Y el Señor, ¿verdad?, dijo que iba a raer todo, ¿verdad? ¿Por qué dijo el Señor esto? El motivo, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo? Dice allá Génesis 12, 13, ¿verdad? Y miró Dios, dice, la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne, dice, había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra, dice, está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, con esto podríamos interpretar que Dios decidió limpiar con agua la maldad que había en la tierra, destruyendo al hombre y todo lo que había en ella, ¿verdad? Luego, allá en Génesis 8:21, dice, y percibió
Jehová dice, olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, dice, es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, ¿verdad? Con agua. Ahorita viene con fuego, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a limpiar Dios al hombre de su maldad si ya no lo va a hacer con agua? Con fuego. Imagínense ustedes si el Señor ahorita agarrara y lo pasara por fuego a la iglesia. Se supone que la iglesia ha sido limpia, pero ¿cómo lo hizo? No lo hizo con agua, ni con fuego. Con su Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? A ver, dígame, ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? A ver, esos estudiosos de la Biblia. ¿Qué dice Efesios 5:25? Ahí está la respuesta. Efesios 5:25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ay, en el lavamiento del agua. La palabra. Entonces, ¿qué está sustituyendo esa limpieza pecaminosa del ser humano ahorita? La palabra. La palabra de Dios. ¿No? Entonces, hermanos, si la clave está ahí, ¿por qué no nos gusta estudiar la palabra? ¿O no? ¿Está la clave ahí? ¿Cuáles son los resultados de la palabra de Dios, hermanos? Dice que los novios, ¿verdad? Antes de casarse, pues tienen que ir bien bañaditos, ¿verdad? Bien perfumaditos, bien lavaditos, ¿verdad? Y hermanos, ¿y quién es la novia de Cristo? La iglesia. ¿Y cómo tiene que estar la iglesia? Porque se supone que el novio ahorita está aquí. ¿No, ¿No está el novio aquí ahorita? Entonces la iglesia, ¿cómo tiene que estar? Y hermanos, la palabra es lo que hace, ¿verdad? Que el agua limpiarnos. La maldad del mundo fue limpiada con agua, pero en la gracia, por la muerte de Jesucristo, la maldad solamente se puede limpiar con la palabra. Amén. Así que podemos definir que la palabra nos limpia totalmente de la maldad. Y dice que nos hace libres. ¿O no? Amén. Vamos a ver qué dice Salmo 119. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. ¿Con qué limpiará? Aquí dice con guardar. ¿Qué significa guardar? Cuando lo obedece, ¿verdad? Amén. ¿Ok? ¿Qué dice Juan 15:3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Amén. Dice que Jesucristo es la palabra encarnada. Amén. Amén. Hermanos, en la palabra está todo lo que
lo que sostiene, por ejemplo, la creación. La palabra sostiene la creación, ¿o no? Dice allá el Salmo 147, versos 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como la lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Amén. Entonces, lo que sostiene la creación, ¿qué es? La palabra de Dios. Amén. Cuando Jesucristo le dijo a la tormenta, hey, cálmate, ya, detente, ¿verdad? ¿Qué pasó con la tormenta? ¿Se detuvo? ¿Sí o no? O cuando le dijo al ciego Bartimeo, César, ¿fue sano? Porque es la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros necesitamos creer la palabra y desafortunadamente la leemos pero no la creemos. ¿Cómo puede ser efectiva la palabra de Dios en nosotros si no la creemos? Dice allá en Hebreos capítulo 1 verso 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces dice, Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Amén. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quiere decir, ¿verdad?, que la tierra ya está reservada porque Dios ya lo dijo, para esa destrucción. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces muchos hermanos desean tener una condición espiritual aceptable delante de Dios. ¿Cuántos desean tener una condición aceptable? ¿Y a cuántos les gusta leer la palabra todos los días? ¿Sí? Entonces, muchos quieren tener esa condición, pero no les gusta leer la palabra. Dice: escudriñad la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si no estudiamos la Biblia, ¿verdad?, si no hacemos rema con la palabra, pues, hermanos, bíblicamente no es posible, ¿verdad?, tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Dice allá el Salmo 119, lo voy a llevar con pura palabra, para que no me digan después, ¿verdad?, que no se los dije. Salmo 119, verso 25 al 33, que dice: Abatida hasta el polvo está mi alma. vivifícame Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Amén. ¿Siguen? Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme
delante de mí. Me has apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanche mi corazón. 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Amén. ¿De qué habla ahí el salmista? Todos esos versículos está hablando de la palabra de Dios, ¿no es así? Amén. Mandamientos, estatutos, vivifícame según tu palabra, susténtame con tu palabra. ¿Dónde está nuestra paz, nuestra libertad y la condición que Dios requiere para nosotros? ¿Dónde está? Asentada. Ahí está, asentada en la palabra. Es el fundamento de nuestra fe. ¿O no? Entonces, queremos tener mejor condición espiritual. ¿Qué debemos hacer? Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos da una mejor condición, amén, espiritual. Y dice Filipenses 2:16. Ahora vamos a estudiar mucha Biblia. ¿Qué dice? Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Entonces, ahí nos agarramos de la palabra, amén. Porque ahí está nuestra respuesta, ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra salvación. Dice 2 Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Los niños, a ver cuántos niños hay aquí. Unos dormidos. Las cuales te pueden hacer sabio, dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios está ahí, ¿verdad? Para darnos una mejor condición espiritual. Así que la palabra de Dios santifica, hermanos, dice allá Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica. ¿Será que la palabra de Dios sana? Amén. Salmo 107:20, ¿qué dice? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Mateo 8:8. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado. Hermanos, ¿cuántas promesas de sanidad tenemos en la Biblia? Cuando estamos orando, las usamos para eso. Cuando oramos por sanidad por alguien, son promesas, es palabra, ¿no? Aparte, la palabra de Dios te da fe. ¿Cuántos cómo andan de fe? ¿Cómo andan de fe? Juan 17:20. Mas no ruego, dice, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces la palabra que lo que hace trae fe. Amén. Romanos 10:17.
Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. por la palabra de Dios. Hermanos, cuando tú la estudias y la obedeces, dice que obtienes la vida eterna, dice Juan, ¿verdad? 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Y cuando tú no te apartas de la palabra, ¿qué es lo que traes a tu vida según la Biblia? ¿Qué es lo que vas a traer a tu vida cuando no te apartas de la palabra? Traes éxito, dice, a tu vida, prosperidad a tu vida. Josué 1, versos 7 y 8, ¿qué dice? Ajá, solamente esfuérzate y son muy valiente, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Harás prosperar tu camino ¿y y todo? te saldrá bien. ¿Y por qué a veces decimos, ay, no me salen bien las cosas? Le busco, le intento y todo me sale mal. ¿O no es así? Amén. ¿Por qué será? Porque no. Porque eres duro de servir. ¿Sí? ¿No quieres obedecer la palabra de Dios? ¿No quieres estudiar la palabra de Dios? Salmo 1, versos 2 y 3. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Esta es la respuesta. ¿Quieres prosperar? Amén. ¿Dónde está tu solución? Está en la palabra. ¿Amén? Y es la única arma que tenemos contra el diablo y sus huestes de maldad. Efesios 6:17, ¿qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma, ¿verdad? En la espada dice ¿de qué? Del Espíritu, ¿verdad? Y es un arma, precisamente es una espada de dos filos. Amén. Quiere decir que corta por un lado y corta por otro. Amén. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, nada puede hacer en el ser humano sino la palabra. Tú puedes meter una espada dentro de una persona y ¿qué es lo que va a hacer? Es dañarlo. ¿O sí o no? ¿Lo vas a matar? Pero la palabra dice que es una espada, pero ¿qué hace? Es una espada espiritual que va cortando ligaduras, rompiendo cadenas, derribando fortalezas, va quitando, dice que esas intenciones erróneas del ser humano, va como cuando entras a la maleza, ¿verdad? Hasta deja limpio ahí el camino. Eso es lo que hace la palabra en el ámbito espiritual. Imagínate el desorden que traes por dentro. Y llega la palabra a arreglar todo, ¿o no? Aleluya. Ahora, hermanos, la palabra también, muchos predican, pero tenemos que tener cuidado para predicar. Dice que no se debe de quitar
y se debe añadir, ¿o no? Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿qué dice? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjense, está dura la sentencia, ¿verdad? Los testigos de Jehová no sé cuántas cosas le quitaron. Y los católicos le pusieron. Y aquí dice que no le quites ni le pongas. ¿No? Predícala tal cual. Amén. Proverbios 30, versos 5 y 6. ¿Qué dice? Toda palabra de Dios es limpia, el escudo Él es escudo, a los que en él esperan. no añadas A sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice, no añadas, ¿verdad? ¿Qué hizo Eva cuando le preguntó a Satanás? Dice que les dijo el Señor que no comieran de todo árbol del huerto. Imagínense, iban a morir de hambre. ¿Qué le contestó Eva? No, dice que sí, ¿verdad? Podemos comer menos y ni siquiera tocarlo, ¿verdad? Y tanto el diablo estaba tergiversando y añadiendo, como Eva también hicieron lo mismo. ¿Y qué vino? Dice Deuteronomio 4:2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Así que tenemos 3 bases bíblicas para que no le quites ni le pongas. Amén. Hermanos, hay miles de promesas en la Biblia. ¿Sí? ¿Que son para quién? Son para nosotros. Amén. ¿Es palabra? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios que realice esa palabra en nosotros. Porque Él la puso. Sí, hay promesas, pero tú tienes que creer en esa promesa y hacer las tuyas, ¿o no? Entonces, mediante la palabra podemos conocer su voluntad. ¿Cómo puedo obedecer a Dios si no sé su voluntad? ¿O cómo piensa, verdad, Dios? Con la palabra me puedo defender del enemigo, de toda tentación. ¿Y cómo podría hacerlo si desconozco la palabra? Si la palabra es mi espada para defenderme del enemigo, ¿cómo me voy a defender del enemigo si no conozco la palabra? Porque el otro te va a venir con mentiras. ¿Sí o no? Y que te diga, ya estás derrotado, ya no sirves para nada, ¿verdad? Ya mejor muérete. Y comienza a meterte ideas en tu mente, ¿verdad? Hay gente que se deprime y muchos hasta se suicidan. Hermanos, ¿qué dice la Biblia de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Dice que tú ya eres vencedor, ¿o no? ¿Qué más dice? Que Dios está contigo,
que va a enviar, si es posible, sus ángeles, que tú tienes salvación, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, que ni principados ni potestades te van a poder apartar del amor de Dios, que el Señor es escudo a tu alrededor. Y hermanos, toda esa palabra, y llega el enemigo y te dice unas cuantas y tú ya le creíste, pero la palabra de Dios que te está diciendo todo lo contrario, esa no la crees. ¿O no es así? O llega alguien y te amenaza, ¿y qué haces? Tiemblas como Giesi. Pero hermanos, el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, hermanos, trae vida, ¿verdad? Es el alimento de nuestro espíritu, nos vivifica, nos alienta, nos trae consuelo, y cuando platicamos con Dios, ¿verdad?, podemos usarla. ¿Será que le agrade a Dios que tú le recuerdes su palabra? ¿Por qué le agrada a Dios? Porque entonces cuando tú le recuerdas la palabra, hermanos, a Él le agrada porque Él sabe que tú estás observando sus mandamientos, ¿o no? Estás haciendo caso a su palabra, las estás escudriñando, y cuando tú la escudriñas, ¿a dónde está entrando esa palabra? Llega a tu mente y a tu corazón. Y entonces, cuando está la palabra, hay otro aspecto en tu vida que tú tienes que comenzar a vivir dentro de la obediencia a la palabra. ¿Amén? Entonces, la única manera de ser libres es a través de la palabra. Dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad Os hará libres. los hará libres. ¿Amén? Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Estudiar la palabra, ¿verdad? Amén. Hermanos, la Biblia tiene 66 libros. ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? Son 39. A ver, dime cuáles son. Sí, Génesis, ¿verdad? Y el último Apocalipsis, pero los que están en medio. Ajá, exactamente. Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Ajá. Ahí tiene la lista, ¿va? Eso vale copiar. Hermanos, si yo me pongo a preguntarle, ¿verdad?, de la Biblia, deberíamos hacer esgrimas bíblicos, que sea un reto para nosotros sabernos la palabra, pero no lo hacemos, ¿verdad? Sería bueno hacerlo. Esgrimas bíblicos, ¿verdad? ¿Cómo se llama al hombre que le habló la burra? A ver, lo tengo en la lengua, van a decir, ¿verdad? ¿Cuál fue el hombre que le habló una burra? Balaam. Sí. Hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Sí, a veces perdemos el tiempo leyendo otras cosas, cuando tenemos un tesoro, una fuente inagotable, hermanos, que ahí tenemos limpieza, sanidad, poder, sí, éxito. Hay tantas cosas que tiene la palabra, y
es un tesoro que estamos desechando. Dios te lo puso a tu alcance. Ahí está tu salvación. Ahí está la vida eterna. Y si yo me pongo a preguntarles Biblia, de verdad que hasta me da ganas de pararlos y preguntarles, ¿verdad? Sería bueno para Sería bueno, ¿verdad? ir pues más bien que aprendiendo. Sería bueno. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Casi todas. Fueron 13 cartas paulinas. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba Pedro antes? ¿Eh? Se llamaba Simón. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer mártir de la iglesia naciente? Esteban. ¿Cuál apóstol sustituyó a Judas? No. Matías. Imagínense, hermanos. Necesitamos saber la palabra. Así que no solamente saberla. Vamos a ver. Terminamos con Santiago 1:22. ¿Qué dice? Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer todos este versículo. Que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos A vosotros mismos. Quiere decir que cuando tú escuchas la palabra y no la haces, no la obedeces, ¿qué pasa ahí? Te estás engañando, ¿verdad? Te estás engañando y te engañas de que estás bien. Te engañas de que estás obedeciendo, ¿verdad? Te engañas. Hay muchos que se engañan, inclusive hasta que tienen la vida eterna. Debe haber un nuevo nacimiento. La vez pasada predicábamos, ¿verdad? De conocer a Dios. Que dice Juan 17:3, ¿verdad? Que dice la Biblia que la vida eterna está cuando tú conoces al único Dios verdadero y a Jesucristo. Ahí está la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra? La palabra te está invitando a que conozcas a Dios, que tengas una relación personal con Él. Amén. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué te dice la palabra ahí? Busca a Dios. Sí, y a veces nosotros estamos dando importancia, obedeciendo ya no a Dios, sino a nuestra manera de pensar. Amén. Dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hay personas que hoy no quisieron venir a amar a Dios. ¿Habrá algo más importante que amar a Dios? ¿Habrá algo más importante? No. Pero en cambio se quejan, se sienten mal. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que vienen. Y hermanos, y la única manera de estar bien es tomado de la mano de Dios. Pero les va mal y le echan la culpa a quién? A Dios. Pero no saben que están desobedeciendo la palabra, que no están amando a Dios como debe de ser, de que no están buscando a Dios. No hay
un conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, no entiendo, ¿verdad? Yo les explico la Biblia, pero no quieren, dice el Señor, no quieren entender, ¿verdad? Son duros, así como le decía el Señor al pueblo de Israel, son duros de servicio. Entonces, pues ahí está. ¿Qué tanta palabra sacamos ahorita? La respuesta a todo, ¿dónde está? Está ahí, ¿verdad? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener éxito, prosperar? Obedece. Entonces, ahí está toda la respuesta a lo que necesitamos. Búscala, escudriñala, estudia, la verdad, porque ahí está la respuesta a todo. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta. Dice en Isaías 55 que tú la enviaste, Señor, para que haga lo que tiene que hacer. Y cuando alguien, Señor, la escucha, cuando alguien la lee, cuando alguien la pone por obediencia, entonces no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste. Dios, yo te ruego, Señor, que haya personas, Señor, con el corazón para tu palabra, que haya personas, Padre, que haya oidores, bendito Dios, hacedizos, Padre, que haya personas, Dios, que verdaderamente quieran tener una relación contigo, Señor, una amistad, Padre, que puedan conocerte verdaderamente, Señor. Personas, Padre, que puedan ser verdaderamente libres con el poder de tu palabra, que puedan ser santificadas, que puedan ser lavadas, bendito Dios, porque dice la Biblia que tu palabra es viva, que es eficaz, que más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma con el espíritu, las coyunturas, Señor, hasta los huesos, dice la Biblia, Padre, porque hay mucha iniquidad, hay mucha maldad, mucha rebeldía, mucha desobediencia, y la única que puede hacer cambios internos en el ser humano es tu palabra. Dios, danos, Señor, ese hábito, Señor, enséñanos, pon el anhelo, Señor, Padre, de estudiar, Padre, de alimentarnos, Dios, porque dice tu palabra es alimento, Señor, a nuestro espíritu. Ahí está nuestra fortaleza, nuestro sustento, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, a obedecerte. Que esa sea nuestra prioridad, obedecer tu palabra, porque dice que ahí podemos, bendito Dios, prosperar, Señor, nuestro camino. Y todo lo que hagamos, dice, nos va a salir bien, Señor. Bendice a mis hermanos, Dios, en tus manos yo pongo sus vidas, Señor. Padre, háblales personalmente. Yo lo hice, Señor, a través de esta predicación, pero yo te ruego que tú les hables en lo interno, en lo profundo, Señor. Háblales al corazón, bendito Dios, y que pueda, bendito Dios, haber esa búsqueda, Señor, Padre, de conocimiento y de sabiduría, Señor. En tus manos yo pongo la iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.